Me gustaría presentar un video de nuestro coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, con un mensaje que nos dirige a todos los que estén participando en estas jornadas. Es que muchas gracias por estar conectados. 2 días que se van a estar hablando sobre diferentes temas relevantes para la gestión integral de riesgo, y presentamos entonces el video del Coordinador Nacional de Protección Civil. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es David León, soy Coordinador Nacional de Protección Civil. Me encuentro en este momento en el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas. Esta contingencia, esta emergencia que tenemos derivado de los ciclones tropicales Amanda y Cristóbal, me ha impedido poder estar con ustedes en esta extraordinaria jornada. Estamos justamente aquí en esta región del país atendiendo los efectos que han tenido estos 2 ciclones, la lluvia, los escurrimientos, muchas otras mujeres y hombres que integran el Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, sí quería comunicarme con ustedes y decirles que, primero que nada, tengo un profundo respeto por el Sistema Nacional de Protección Civil, que cumple 34 años, por sus mujeres, por sus hombres, por sus instituciones. Me siento completamente y profundamente honrado de formar parte de este extraordinario sistema. Y justamente por eso he propuesto a mis compañeros de trabajo el generar esta Jornada Nacional de Buenas Prácticas. Considero que este extraordinario momento que vive el país, de cambios, de transformaciones, tiene que siempre tomar en cuenta la reflexión, el análisis de todo aquello que se ha hecho bien, de todo lo valioso que han realizado mujeres y hombres del sector público, del sector privado, del sector social, para construir un Sistema Nacional de Protección Civil que es ejemplo a nivel mundial, que es pionero por sus mecanismos de coordinación, de gestión, por sus protocolos, por sus procesos de investigación, por su experiencia, por su riqueza, por su diversidad, por sus instrumentos financieros, por los planes de N3, de Sedena, por el plan Marina, por muchas y muy buenas prácticas que este extraordinario sistema contiene. Y si las contiene son por el talento, la experiencia, el entusiasmo, el amor de muchas mujeres y muchos hombres que a lo largo de muchos años han brindado su talento y su experiencia al servicio del sistema. Estoy seguro que estas reflexiones, esta jornada será extraordinaria, permitirá registrar, valorar lo que se ha hecho bien, permitirá también subrayar lo que debe mejorar para todos juntos fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil en este momento y a futuro. Yo les agradezco mucho, les ofrezco una disculpa por no estar con ustedes en vivo, pero estoy muy presente, revisaré por supuesto las reflexiones que se generen, y tienen en mí un mexicano, un servidor público profundamente comprometido con el sistema y con el bienestar de las familias mexicanas. Les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan una extraordinaria Jornada Nacional de Buenas Prácticas. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este foro de buenas prácticas. Muchas gracias a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres por organizar estos espacios de comunicación entre nosotros. En este momento, a partir de esta hora, por las siguientes 1:30, 2 horas, vamos a estar en la Muy mesa, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este foro de buenas prácticas. Muchas gracias a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres por organizar estos espacios de comunicación entre nosotros. En este momento, a partir de esta hora, por las siguientes 1:30, 2 horas, vamos a estar en la mesa. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este foro
de buenas prácticas. Muchas gracias a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres por organizar estos espacios de comunicación entre nosotros. En este momento, a partir de esta hora, por las siguientes hora y media, 2 horas, vamos a estar en Muy buenos días. Muchísimas gracias. Director del Instituto de Geofísica de la UNAM y además es investigador titular C y es SNI 3. El doctor Hugo Delgado tiene mucha experiencia justamente en uno de los temas que queremos abordar el día de hoy con profundidad, en los aportes de las ciencias exactas. Y bien, pues sin más, muchísimas gracias de nuevo otra vez por acompañarnos, gracias al CENAPRED, gracias al maestro Carlos Gutiérrez, director de investigación. Le cedo la palabra a nuestro ponente, el doctor Hugo Delgado Granados. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias al CENAPRED por la invitación, por la oportunidad de hablar y de compartir algunos detalles. Voy a compartir mi pantalla para mi participación. Espero que esta vez sí creo que se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Entonces, pues se trata de hablar un poco, compartir acerca de las aportaciones que se tienen desde las ciencias exactas para la buena práctica, como parte de las buenas prácticas en la gestión integral de riesgo de desastres. Rápidamente vamos a dar una pequeña introducción con ejemplos de estas labores de investigación aplicados en la prevención, el impacto que tiene la inversión en la investigación para prevenir los desastres naturales. Bueno, esta es una gráfica muy sencilla, bastante debatible, pero me sirve solamente para indicar que al final de cuentas el riesgo es parte de una serie de componentes entre las cuales está el peligro y la peligrosidad. Es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural. Entonces, la evaluación del peligro al final de cuentas no es otra cosa más que reconocer cada uno de los fenómenos y su naturaleza. De esa manera, entre muchos productos que tienen que ver con la evaluación de los peligros, está como un ejemplo de ellos la elaboración de mapas de peligro como parte fundamental del proceso de prevención de desastres naturales. Pero muchos de ustedes seguramente han visto este tipo de mapas, este tipo de infografía, y vemos una serie de mapas que contienen una serie de zonas coloreadas que nos indican, en este caso más detallado, el reconocimiento de las zonas donde puede haber, bajo diferentes escenarios de alta, mediana y baja probabilidad de ocurrencia de flujos de lodo. Sin embargo, lo que está detrás de todas estas zonas coloreadas está el conocimiento de cómo se mueven estos flujos y sobre todo un avance relativamente reciente que es el poder combinar los modelos basados en la ley de Moore-Coulomb y los modelos basados en la ley de Navier-Stokes, que nos permiten reconocer mejor lo que antes se manejaba de manera independiente, que son los flujos granulares de los flujos puros. Y este tipo de conocimiento hoy en día nos permiten reconocer y llevar a cabo este tipo de evaluaciones que conjuntamente con la información de local, este es el pueblo de Santiago Xallicintla, y con estas nuevas herramientas podemos indicar cuál es la presión dinámica bajo cada uno de los diferentes escenarios, y con la presión dinámica calculada podemos decir con un inventario, con un catálogo de las construcciones, la probabilidad que tienen de sufrir daños en determinado tipo de eventualidades. Siguiendo con este tipo de mapas, por ejemplo, uno de los más sencillos que pareciera que es bastante fácil su elaboración, que es el mapa de productos balísticos, que pareciera ser que son 3 círculos simples, pero hay bastante ciencia detrás, porque cuando ocurre una explosión volcánica, generalmente se generan una serie de productos balísticos. Estos productos balísticos podemos calcular el momento de la ocurrencia y podemos encontrar en el campo las evidencias de estos impactos. Se miden los tiempos de arribo, los tiempos de salida, y con ellos se calculan las diferentes velocidades, se calculan los tamaños de los productos, y este tipo de información nos permite hacer una serie de simulaciones y de experimentos en el laboratorio que nos permiten encontrar las velocidades, los tamaños de partícula, los tiempos de llegada, los alcances que pueden tener bajo diferentes escenarios,
y así producir este tipo de mapas de peligros, que no son exactamente círculos, sino básicamente nos están indicando el nivel de probabilidad que tienen determinado tipo de partículas con determinado tipo de energía de lanzamiento, el alcance que pueden tener estos materiales. Entonces no es un ejercicio sencillo la elaboración de este tipo de mapas, y tenemos otro tipo de productos como este, que es un producto que permite reconocer las simulaciones del día de ayer y de hoy para las nubes de cenizas, y este tipo de instrumentos de cómputo y de simulación permiten hoy en día, después de un arduo trabajo de estar componiendo, primero que nada, la investigación detrás de los diferentes modelos, la retroalimentación, y después hacer un producto que sea de utilidad para la protección civil. En este caso se puede ver emisiones de cenizas hipotéticos que viajan desde el volcán y se dispersan a la altitud, por ejemplo, a la altitud de vuelo, y esta información es de mucha utilidad, que actualmente es una herramienta que usa el CENAPRED y que le permite dar asesoría a la aeronavegación, a la navegación civil aérea. Pero existen otro tipo de cosas, saliéndonos también del ámbito de las erupciones volcánicas, en los sistemas por ejemplo, de deslizamientos de laderas, o bien en las caídas de rocas. Aquí este es un ejemplo en la Sierra de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, en la que la gente invadió las laderas de los cerros y se expuso al peligro de manera innecesaria. Estamos hablando de esta zona. Aquí está el reclusorio norte, aquí está por aquí anda es el cerro de donde está la Basílica de Guadalupe, y esta es la región que estoy mostrando. Y en esta área hubo una caída de rocas en un momento dado en 1999, que llegó a un complejo de escuelas que incluían un kindergarten, una escuela primaria y una escuela secundaria, y amenazando la integridad física de los alumnos. Entonces se hizo una inspección del cantil, pudiendo encontrar que este tipo de rocas la caída de estas rocas es un proceso que tiene un periodo bastante largo de ocurrencia, y para ello entonces abordamos el problema simulando una serie de trayectorias, pero no solamente eso, sino que también, con base en la información que teníamos, logramos reconocer las trayectorias que podían seguir las diferentes rocas que también inventaríamos sobre el cantil, para saber qué pasaría con estas rocas una vez que cayesen. Y lo que hicimos fue construir una serie de perfiles, encontrando también los diferentes rebotes que tendrían estas rocas, y calculamos el lugar donde la energía de esos bloques era mínima, para poder identificar las zonas que pudiesen estar amenazadas, en este caso las escuelas, y de esa manera construir también un mapa de riesgos que nos permitiera en su momento plantear una serie de soluciones geotécnicas para poder resolver el problema y disminuir el grado de exposición de la población estudiantil. Afortunadamente, en ese momento, el gobierno de lo que era la delegación Gustavo Amadero nos hizo caso, hizo una serie de construcciones que son estos muros de gavión, y ustedes pueden ver aquí los efectos de las caídas. Este es una roca de 1,5 metros de diámetro, impactando justamente el muro de protección. Y aquí es donde vemos que precisamente los recursos que tenemos en la investigación científica, cuando se requiere, cuando la población, la ciudadanía lo requiere para su propia protección, podemos hacer este tipo de aplicaciones. Y no se diga del ejemplo más cercano a todo el mundo, porque vivimos en un país sísmico, con el Servicio Sismológico Nacional, con una serie de estaciones que se encuentran en toda la República, en la que se tienen acelerógrafos, sismógrafos y también un sistema de GPS. Y aquí es donde este tipo de insumos nos llevan a una serie de reflexiones que son, creo yo, muy importantes. ¿Cuánto nos cuestan los sismos? Para saber si lo que tiene, el costo que tiene
la inversión en la investigación científica vale la pena o no. Aquí tenemos una serie de ejemplos de diferentes sismos que han ocurrido a lo largo de los tiempos recientes y vemos los costos que han tenido en millones de dólares. En el caso del sismo del 95 en Japón, fue de 100,000 millones de dólares con un total de víctimas de 6,433. El sismo de Haití, 250,000 muertes con una pérdida de 14,000 millones, que es muy parecida al sismo de Taiwán o el de Indonesia, que bueno, son 10,000 millones de dólares con la cifra más alta de pérdidas en el mundo. Y los números no son para nada pequeños. El sismo del 85 tuvo como efecto una pérdida de 4,100 millones de pesos y 6,000 víctimas. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, podemos darnos cuenta que, y sobre todo cuando hacemos una comparación de los diferentes sismos, vemos que hay una desproporción en términos de la magnitud y el número de pérdidas. En este caso estamos hablando de un sismo de magnitud 9, que es el sismo de mayor magnitud que se haya registrado instrumentalmente, con un número de pérdidas humanas de más de 150, de pérdidas económicas de más de 150,000 millones de pesos. Pero en términos de las pérdidas humanas, estamos hablando de una pérdida de 20,000 personas, mientras que en el sismo de Haití hay una pérdida de 300,000 personas y grandes pérdidas también económicas, no del mismo nivel que en Japón, pero esto nos está indicando una serie de diferencias. Cuando vemos las pérdidas ocasionadas por los sismos y los diferentes fenómenos como los huracanes, los volcanes y otros fenómenos geológicos, pues vemos que las pérdidas efectivamente son muy grandes. Y, por ejemplo, para 2005, 2007, son pérdidas de 45 o 50,000 millones de pesos. Cuando vemos esto en proporción, vemos que también es muy importante tener en cuenta que no precisamente los grandes sismos son los que arrojan el mayor número de pérdidas y el mayor número de víctimas, sino que hay una razón muy importante que nos lo viene a decir este par de gráficas, en el que vemos que en términos de pérdidas económicas, comparativamente el año 2009 y el año 2017, vemos grandes pérdidas. Vemos también, con todos los desastres ocurridos en esos 2 años, también un mayor número de pérdidas en 2017 comparativamente con 2009. Pero cuando vemos la inversión pública para prevenir los desastres, es decir, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, el FOPREDEN, vemos que 2009 es un año que, a pesar de que hay menor número de pérdidas, es cuando hay una mayor inversión. Y cuando vemos 2017, tenemos una disminución importante en la inversión en el FOPREDEN, y esto aparentemente no es una aparente casualidad, sino simplemente el grado de inversión que tenemos para protegernos. Y esto también nos lleva a entender la densidad de la inversión en las diferentes ciudades. En la Ciudad de México, comparativamente con respecto a otras entidades, tiene un mayor número de pérdidas y un mayor número de pérdidas humanas, pero también es la entidad que tiene la mayor densidad poblacional. Interesantemente, también es la entidad que tiene una de las mayores inversiones para la prevención de desastres vía hoy en día la Secretaría de Tecnología, Educación e Innovación. Finalmente, lo que acabo de hacer en un recorrido muy, muy rápido es indicar que la investigación científica es una labor muy importante en el proceso de prevención de desastres naturales. Es muy importante reconocer el impacto de los fenómenos naturales en la enorme pérdida de vidas humanas y económicas cuando no hay un sistema de prevención basado precisamente en la investigación científica. Y
Una cosa que queda como algo muy claro para todos es que a mayor inversión en la investigación científica enfocada en las labores de prevención, mayor será la disminución de pérdidas humanas, de pérdidas económicas durante la ocurrencia de eventos naturales extremos. Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hugo Delgado. Muy rica su participación. Y como este es un foro muy plural, vamos a hacer un cambio radical de tema, no sin antes invitarlos a todos a que nos dejen las preguntas y comentarios que quieran expresar a nuestros especialistas por los dos canales por los que estamos transmitiendo, Facebook Live y el canal de YouTube del Senapred. Los invitamos realmente a que aprovechen la oportunidad de dialogar con estos expertos. Pues sin más, voy a darle la palabra al doctor Raimundo Padilla Lozoya. Fíjense que aparte de ser un gran amigo, es realmente un honor para mí presentar a alguien que tiene una formación interdisciplinaria en ciencias sociales y además en el campo de la gestión de riesgos y de los desastres, y que además sabe muchísimo de la historia y de la comunicación y de muchos otros ámbitos que ya él nos contará. El doctor Raimundo Padilla es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad de Colima, de la Facultad de Letras y Comunicación. Y él es, además de licenciado en Letras y periodista, maestro en Historia y doctor en Antropología. Así que tenemos también por aquí una gran expertise. Y sin más, pues le dejo la palabra a Raimundo Padilla. Gracias. Muchas gracias, Nayeli. Muy buenos días. Bueno, pues primero quiero agradecer al personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Senapred por invitarme, especialmente al Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, el ingeniero Enrique Guevara. De verdad que me siento muy honrado por permitirme opinar en este importante evento interdisciplinario con magníficas personalidades científicas como lo son todos mis colegas, las doctoras Iracema, Nacheli y Cecilia y el doctor Hugo, por quienes también siento una profunda admiración, así como lo dice Nacheli, y mucho respeto por su amplio trabajo. Bueno, hablemos del aporte de las ciencias sociales a los estudios de riesgo y desastres. Preparé unas notas para evitar dispersarme. Es muy sencilla la pregunta, ¿cuál ha sido el aporte de las ciencias sociales a la gestión de riesgos y desastres? Pero es sumamente compleja la respuesta, de verdad. Yo me voy a referir en esta ocasión solamente a dos aspectos bastante concretos. Una parte lo conceptual y la otra más pragmático. Y para hablar de las ciencias sociales, primero hay que hablar de las humanidades. Como tú ya mencionabas, tengo una formación como historiador, entonces inevitablemente uno recurre a la historia. Bueno, existe una amplia evidencia de que fue en el siglo XVIII cuando dos filósofos, sociólogos, historiadores, Voltaire y Rousseau, reflexionaron acerca del gran desastre detonado el 1 de noviembre de 1755 en el Día de Todos Santos en Lisboa. Se presentó un gran sismo, precedido de un tsunami e incendio que destruyeron la ciudad de Lisboa. Se estima que murieron entre 50 y 70,000 personas. Para Voltaire, lo ocurrido fue un castigo divino por el mal comportamiento y los pecados de los pobladores. Así lo plasmó en su poema Lisboa. Sin embargo, el joven Rousseau le contestó ese poema con una carta, aportando una explicación bastante distinta. Rousseau, de 43 años entonces, escribió el día 18 de agosto de 1756 lo siguiente: no fue culpa de la naturaleza lo que congregó 20,000 casas de 6 o 7 pisos en ese sitio en particular. Si los habitantes de la ciudad no hubieran elegido agruparse en edificios peligrosos, el daño habría sido mucho menor. Si hubieran vivido adecuadamente distribuidos y en casas más pequeñas, podrían haber escapado fácilmente en el primer impacto y habrían estado lejos del peligroso centro al día siguiente. Pero se quedaron obstinadamente en el lugar, preocupados por su dinero y sus posesiones, y muchos fueron asesinados en consecuencia. En ese mismo tiempo también el filósofo Immanuel Kant, que tenía 31 años de edad, en 1756, escribió lo siguiente: nuestras ciudades de casas altas inevitablemente serán destruidas si las construimos en lugares como Lisboa. Los terremotos son parte de la naturaleza.
Y en lugar de esperar que la naturaleza se adapte a nuestra conveniencia, debemos adaptarnos a la naturaleza. Fíjense lo interesante, lo remoto, 1756, y ya se reflexionaba en este sentido con dos posicionamientos muy claros. Uno desde el esquema naturalista y el otro desde un esquema más social, viendo cuáles eran las contribuciones de la sociedad para que ocurriera este desastre. A nivel internacional, conceptualmente las ciencias sociales fueron influidas por ese cambio de pensamiento. Ahora les cuento. Actualmente simplificamos la gestión de riesgos de desastres en etapas de prevención, preparación, respuesta y reconstrucción. Pero, ¿qué serían esas etapas si no se comprendiera lo que significan sus conceptos y su utilidad? ¿Dónde se han mejorado los conceptos de esas etapas? Bueno, aunque existieron varias publicaciones previas desde principios del siglo XX, la producción era discontinua, principalmente desde Canadá y Estados Unidos. Pero desde la década de los 90 ha sido muy influyente la reflexión desde Centro y Sudamérica. En 1992 en Costa Rica surgió la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, en el marco del DIRT, o el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres. Y por medio de múltiples investigaciones y publicaciones promovieron un cambio de paradigma propuesto por diversos autores, entre ellos Sorokin, Gilbert White, Oliver Smith, Kenneth Hewitt, entre otros. Plantearon ver en la vulnerabilidad la raíz de los desastres, revisar críticamente todos los conceptos del círculo del desastre, vulnerabilidad, riesgo, desastre, respuesta, recuperación o rehabilitación, reconstrucción, prevención, adaptación, etc. Esas reflexiones han permeado en muchísimos países e instituciones internacionales a través del modelo pragmático que denominamos gestión integral de riesgos de desastre. Esa red fue la plataforma de los que ahora reconocemos como padre de la gestión integral de riesgos y desastres, Virginia García Costa, Omar Darío Cardona, Alan Labelle, Jesús Manuel Macías, Anthony Oliver Smith, Andrew Maxfrey, Wilches Chaus, entre otros. Ellos fueron los que con un enfoque interdisciplinario y de manera insistente difundieron por el continente y el mundo que los desastres no son naturales, porque el factor imprescindible de todo desastre es la sociedad y la vulnerabilidad que caracteriza a esa sociedad. Por ello, actualmente aún se insiste en referirse a ellos como desastres asociados a fenómenos naturales, no como desastres naturales, o como desastre detonado por un huracán, no como desastre y huracán como sinónimo, para evitar que se acuse a la naturaleza por el desastre, lo cual implica la evasión de responsabilidades políticas, económicas y sociales. Como han dicho algunos colegas, todos los desastres tienen nombre y apellido. Su propuesta teórica de la red y conceptual surgió de las ciencias sociales, es decir, de la geografía, la antropología, la arquitectura, el urbanismo, la historia y la sociología en un diálogo interdisciplinario. A nivel nacional, también son múltiples los aportes que se realizan en diversos centros de investigación, universidades e incluso consultorías para labores específicas. De acuerdo con CONACYT, el área 5, Ciencias Sociales, incluye las disciplinas de Administración, Ciencia Política y Administración Pública, Comunicación, Contabilidad, Demografía, Derecho, Economía, Geografía, Sociología y Prospectiva. En ese sentido, es pertinente recordar algunos de los aportes recientes desde varias disciplinas sin un afán de ser exhaustivos, porque es muy amplia la producción y casi imposible dar cuenta de todo en tan poquito tiempo que tenemos en esta ocasión. Por ejemplo, la demografía. En la demografía se han realizado múltiples publicaciones desde instituciones como SEDATU y las Secretarías de Desarrollo Urbano en distintas entidades. Conforme pasa el tiempo se va mejorando la calidad de sus representaciones y de su composición de elementos. Personalmente me tocó dirigir 2 estudios de viabilidad y costo-beneficio de reubicación en poblaciones asentadas en zonas de riesgo que incluían crear desde la monografía del asentamiento, o sea, de la localidad, para explicar su origen, buscar los antecedentes históricos de desastres, hacer el estudio técnico geomático con un equipo interdisciplinario e ingenieril, topógrafos, trabajo con personal de trabajo, estudiantes de trabajo social y realizar también trabajo etnográfico con los representantes de cada una de las comunidades y representar esos datos en mapas, en cotizaciones y en justificaciones cualitativas también para explicar por qué tenía que reubicarse ese lugar
o por qué tenía que realizarse una serie de obras para mitigar los posibles impactos que se pudieran presentar en ese sitio. La contabilidad y la economía también se han realizado múltiples publicaciones en estas disciplinas. Puedo destacar los números especiales de impactos económicos de desastres anuales que se elaboran en el CENAPRED, así como las publicaciones de estudios de caso, como el libro El sismo de Tecomán del 2003 o el libro sobre el huracán Odile, obra en la que participó Norland García cuando trabajaba en CENAPRED. Bueno, basta ver la serie de fascículos del CENAPRED y ver las publicaciones de Simón Lucatello y los más de 15 libros de Rafael Marín en el CENAPRED y en otras instituciones. Todas estas publicaciones tienen un enfoque en la contabilidad y la economía. En materia de ciencia política y administración pública también es bastante amplia la producción. Yo nada más voy a mencionar aquí un caso. Se han producido varias investigaciones, pero puedo destacar, por ejemplo, el libro de Políticas Públicas y Desastres, coordinado por Daniel Rodríguez, Simón Lucatello y Mario Garza Salinas, así como todos los libros de Mario Garza Salinas. En materia de comunicación se han desarrollado varios enfoques como la comunicación del riesgo, la comunicación de emergencias y recientemente el periodismo de riesgos y cobertura de desastres con distintos productos como por ejemplo guías, cursos, talleres para mejorar el ejercicio y también para proteger a los periodistas en su labor de cobertura de desastres. Aquí en CENAPRED se desarrolló en el año 2017 el primer taller denominado El periodismo en la gestión de riesgos y desastres, fortaleciendo las capacidades preventivas, con una aceptación excelente de académicos, estudiantes y periodistas. Y el año pasado fue realizado en el mismo CENAPRED otro curso para periodistas, pero con enfoque específico en la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos. La geografía humana también tiene una enorme participación en la gestión integral de riesgos y desastres. Es muy específica, pero si abrimos la producción a la geografía en general encontraremos muchas investigaciones publicadas en artículos y libros, por ejemplo, las realizadas por Georgina Calderón y todas las publicaciones de Iracema Alcántara y de Nacheli Ruiz, aquí presente. Y en el sur de México, las producciones de Óscar Fraustro Martínez de la Universidad de Quintana Roo. En el norte de México, las producciones de Juan Manuel Rodríguez Esteves, investigador del COLEF, en particular su libro El análisis del riesgo y de riesgos de la frontera, aportes desde las ciencias sociales. En sociología y prospectiva también hay muy buenas producciones. En el norte de México, las producciones de Lourdes Romo, del COLEF, en particular su libro Riesgo de desastres en México, eventos hidrometeorológicos y climáticos, disponible además de manera gratuita a través de la página del INTA, o el libro del año 2018 que coordinamos con el investigador, el doctor Joel Audefroy y su servidor, que se llama Desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Ambos libros están de forma gratuita a través de la página del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pero también internacionalmente la sociología y la geografía han aportado muchísimo a la gestión integral de riesgos y desastres, particularmente desde el DRC o el Delaware Risk Center, cuna de múltiples maestros especialistas en desastres como Quarantelli, Russell Lines, Benigno Aguirre, entre muchos otros. También puedo mencionar dos casos muy específicos. En el marco de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos de Desastre organizada por la ONU en el año 2017, la extraordinaria doctora Virginia García Costa nos convocó a varios colegas de México, Alemania, España y Estados Unidos a un panel para presentar aportes de la historia al estudio de desastres. Allí en Cancún se presentaron varios casos, yo voy a mencionar solamente un par. Desde 1986, el CIESAS ha desarrollado proyectos de investigación aplicada que inician con la elaboración de un catálogo de eventos desastrosos y naturales, no necesariamente desastrosos. Estos compendios de datos, una vez publicados, sirven para fortalecer los antecedentes históricos que se requieren para elaborar herramientas que sirven para la planificación urbana y el desarrollo, como lo son los atlas de peligros estatales y municipales, los programas estatales de ordenamiento territorial, las estrategias para el desarrollo de ciudades resilientes, los planes de desarrollo urbano y de pueblos y ciudades, y hasta los estudios de impacto social que solicita la Secretaría de Energía. Hace poco participé en uno de estos estudios previos a la instalación de un ducto de gas y fue muy útil contar con información histórica y social de lo que había ocurrido en un lugar en específico. El segundo caso es una publicación comparativa entre el huracán Patricia y el de mayor poder reportado en el Pacífico mexicano con el huracán de 1959. Esta publicación fue difundida por el National Hurricane Center. La investigación surgió como tesis de maestría de su servidor, pero permitió recolectar información por medio de entrevistas y documentos muy útil para comprender las características del fenómeno
los daños ocurridos, los impactos, efectos y su trayectoria. Al comparar ambos eventos y revisar todos los antecedentes históricos de otros huracanes, se hace posible notar que el periodo de recurrencia de eventos similares de categoría 4 o 5 que impactan en el occidente de México es de 50 años. Todos esos datos recolectados permiten prevenir ante escenarios similares y anticipar zonas de inundación, tipo de afectaciones en el puerto de Manzanillo, zonas más afectadas, riesgos principales, zonas de deslizamiento de laderas, etc. El libro, si gustan, lo pueden consultar a través de Google Books de manera gratuita y se llama El Huracán del 59. Por lo anterior, es notable que debemos incorporar a la antropología, la historia y la arquitectura, que aunque ante CONACYT no son ciencias sociales y humanidades, pero han realizado un enorme aporte a los estudios de casos de desastres en particular y de las respuestas sociales ante desastres en lo general. Todo eso incide de varias maneras en las etapas que denominamos gestión de riesgos y desastres. Los proyectos del CIESAS han permitido la elaboración de catálogos de sismos, ahora en línea a través de la página sismoshistóricos.org o el catálogo de desastres agrícolas. Nos han permitido también documentar los antecedentes históricos del ENSO y recientemente hemos elaborado un catálogo de huracanes y de su memoria histórica en un periodo de 500 años, compuesto por información que inicia desde el año 5 Pedernal hasta el huracán Janet de 1955. Por cierto, este fabuloso catálogo ya fue aprobado por el comité editorial y estamos buscando financiamiento para publicarlo como coedición, por si alguien se anima en este momento. Es el producto de trabajo interdisciplinario con antropólogos, historiadores, meteorólogos, climatólogos y decenas de estudiantes por 12 años de trabajo sistemático en archivos internacionales, nacionales y locales. También entre el CIESAS, la ENA y el Instituto Mora se ha desarrollado el Seminario Permanente de las Endemias, Pandemias y en el mundo iberoamericano. Recientemente el proyecto para documentar lo ocurrido con la pandemia de influenza H1N1 del año 1918. De este proyecto ha surgido un libro único en su propuesta porque por primera vez se reunió un amplio grupo de investigadores para estudiar qué sucedió con la epidemia de influenza en la mayor parte del país, qué afectaciones produjo y qué número de fallecidos y las respuestas sociales institucionales. Por lo anterior, contiene una enorme riqueza. El libro ha sido aprobado ya también por el comité editorial y ahora estamos buscando financiamiento para publicarlo, porque los recortes presupuestales han sido de verdad más desastrosos para la producción científica que los propios desastres. De hecho, por el contrario, los desastres han propiciado mayores investigaciones desde el enfoque de las ciencias sociales para evitar que vuelvan a ocurrir otras tragedias. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ray Padilla. Muy rica la participación, sin duda. Estoy segura que muchos de los que nos están siguiendo en YouTube y en Facebook tendrán muchas preguntas y comentarios. Ya han estado empezando a llegar algunos de ellos y estén seguros de que le vamos a dar canalización a nuestros especialistas en la parte final de esta mesa. Tenemos un tiempo destinado para ello. Para no tomar mucho del tiempo de estos extraordinarios colegas, voy a dar paso a la presentación de la doctora Iracema Alcántara. Bueno, podríamos hablar mucho rato del trabajo de la doctora Alcántara que ya se ha mencionado. Ella es investigadora titular C del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía. Es doctora en geomorfología por el King's College de Londres y además ella ha ganado un montón de premios internacionales, por ejemplo, el premio en 2011 de la Academia de Ciencias Mundial, y en 2016 fue la primera mujer en recibir la medalla Sergei Soloviev de la Unión Europea de Geociencias. Es una persona con una trayectoria infinita en el tema de los desastres, ya tendrán oportunidad de escucharla. Y sin más, pues le damos la palabra para que nos hable del tema de FORIN, Investigación Forense de Desastres. Muchas gracias por seguir con nosotros. Adelante, Iracema. Que también han compartido la mesa y en particular me gustó mucho que pusieran a Ray Padilla antes que esta intervención
porque ya hizo una introducción muy buena acerca de lo que yo voy a hablar. Ya vamos a poder empezar con mejores bases. Y bueno, me da mucho gusto compartir con ustedes esta pequeña charla acerca de la investigación forense de desastres, FORIN, que es de suma relevancia para entender la construcción del riesgo de desastres y por ende como aportación de la ciencia para la toma de decisiones, que es algo fundamental. Para ello, iniciaremos con una muy breve introducción acerca del reto de comprender el riesgo de desastres y en particular entender y atender las causas de fondo y factores inductores a través de la investigación forense, la cual será el tercer punto, y finalmente compartir una reflexión a manera de conclusión. Bueno, vamos a dar inicio con comprender el riesgo de desastres. La estrategia más importante para reducir el riesgo de desastres en la esfera internacional es el marco de Sendai, como ustedes bien saben, o muchos de ustedes, y su objetivo primordial es reducir el riesgo y las pérdidas ocasionadas por los desastres en términos de vidas, medios de subsistencia, salud y bienes de índole económica, física, social, cultural y ambiental. Entonces, este marco de Sendai está integrado por 4 prioridades: comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Si bien todas estas son relevantes, la primera, que es comprender el riesgo de desastres, está en estrecha relación con el conocimiento científico y es de especial interés para la aplicación de la metodología FORIN. FORIN viene del inglés Forensic Investigation of Disasters. Como todos ustedes saben, los desastres resultan de la materialización del riesgo, que es resultado de las interacciones que se dan entre las amenazas, las diferentes condiciones de vulnerabilidad y exposición. Y por ende, los desastres no son naturales. Es entonces la acción humana el factor principal y motor en la construcción del riesgo de desastre. Sin embargo, con mucha frecuencia, en los discursos políticos se escucha la famosa frase: los desastres no son naturales, sino socialmente construidos, pero hay una enorme carencia de estrategias que precisamente estén dirigidas a entender y atender las causas de fondo y los factores inductores del riesgo. Es decir, aceptamos que no son naturales, sino socialmente construidos, pero no se hace nada para realmente cambiar esa situación. En el marco de acción de Hyogo, que fue el antecesor del marco de Sendai, una de las prioridades muy atinadamente era la 4, reducir los factores de riesgo subyacente. Pero lamentablemente, como por arte de magia, esa prioridad desapareció del marco de Sendai. Los desastres son procesos sistémicos que se desarrollan a lo largo del tiempo, como ilustraba muy atinadamente Raimundo. Sus causas están profundamente arraigadas en la historia de la sociedad, su estructura y organización, incluidas, por supuesto, todas las relaciones que se dan entre los seres humanos y el ambiente. Ahora ya pasemos de lleno a la investigación forense de desastres. Desde hace algunos años hemos tenido el gusto de estar trabajando en un programa científico internacional, esta perspectiva de investigación forense de desastres, la cual tiene la finalidad de contribuir a la reducción del riesgo de desastres a partir de comprender cabalmente las causas de fondo y los factores inductores del riesgo de desastres, pues, para poder tener medidas más adecuadas. Entonces, con un grupo de colegas, el doctor Tony Oliver Smith, de Estados Unidos, Ian Borton, canadiense, Alan Labelle, que todo el mundo conoce, por supuesto, y una servidora, desarrollamos esta publicación que está disponible en internet gratuitamente, tanto en inglés como en español. Ahí les puse el link del Instituto de Geografía, pero si ustedes googlean nada más el título de investigación
forense de desastres, seguramente los llevarán a alguno de tantos links donde se puede bajar la publicación. Entonces, bueno, a través de Forin no buscamos identificar las víctimas, no es un programa de esos de televisión, pero sí necesitamos o sí queremos saber o conocer a partir de qué condiciones de vulnerabilidad y exposición se construyó el riesgo y por ende esos desastres y las consecuencias que se tuvieron. Entonces, fíjense que nosotros, bueno, hemos visto una infinidad de desastres y desde la academia la pregunta importante que nos planteamos es ¿por qué a pesar del desarrollo científico y tecnológico siguen ocurriendo desastres en todo el mundo? No nada más estamos hablando de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como le llaman, ¿no? Bueno, entonces Forin busca contribuir a la reducción del riesgo de desastres con base en la comprensión de las causas de fondo o subyacentes y los factores impulsores de riesgo de desastres, ya que la magnitud de las pérdidas y los daños puede explicarse en gran medida por las acciones y las elecciones humanas y no por la acción de la naturaleza. Entonces, cabe destacar que el verdadero reconocimiento o entendimiento de esa construcción del riesgo le puede dar a la población o a la sociedad la posibilidad o el estímulo para que pueda intervenir positivamente en la deconstrucción de ese riesgo o que se evite su construcción. Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema de los diferentes elementos que interactúan para crear los desastres. Y tenemos que tomar en cuenta que como el entendimiento del presente está inevitablemente vinculado al pasado, para entender el riesgo de desastres y los desastres es necesario identificar y comprender las causas de fondo y los factores impulsores de riesgo, de los cuales derivan las diversas dimensiones de vulnerabilidad y exposición actuales y por lo tanto de la construcción social del riesgo. Entonces tenemos hasta abajo las sociedades como eje fundamental, las causas de fondo, los factores inductores, que todo esto se expresan a través de la vulnerabilidad y la exposición y a veces a través de causas inmediatas se pueden identificar los potenciales impactos de las amenazas, ¿no? Entonces, esos factores subyacentes o causas de fondo son procesos o condiciones que se vinculan con los aspectos históricos del desarrollo asociados con decisiones y prácticas políticas económicas y territoriales que han influido en la configuración del riesgo de desastre en un espacio geográfico determinado. Y la perspectiva de Forin, de la investigación forense, tiene la finalidad de contribuir a la reducción del riesgo con base en la comprensión de estas causas y factores inductores de riesgo para poder elaborar políticas públicas de reducción de riesgo integradas y no solamente enfocarse en la amenaza y sus consecuencias. Entonces, lo que nosotros queremos es abordar toda la flecha esta que ven a la izquierda, que incluye desde las causas de fondo hasta la amenaza, que es el factor que desencadena el desastre, y desafortunadamente, por lo general, la política pública que se centra especialmente en protección civil y no en gestión, se dedica solamente a la parte derecha, la flechita que está a la derecha, solamente atiende a la amenaza y en algunos casos puede llegar a las causas inmediatas o críticas, pero en realidad no considera todo esto, esta gama de elementos que son de suma relevancia. Entonces, bueno, Forin tiene una serie de objetivos enmarcados en los ámbitos de investigación, educación, en la política pública y para el desarrollo y la equidad. En el ámbito de la investigación, están dirigidos a demostrar que el riesgo se construye socialmente, a identificar las causas del riesgo, así como la manera de reducirse o evitarse. Se identifican asimismo causas comunes y se trata de promover la investigación integrada y transdisciplinaria con la intención de comprender y atender las causas de fondo. Que esto de la investigación transdisciplinaria es uno de los principales mensajes que quiero transmitirles, ¿no? Se busca tener en el ámbito de los programas educativos y de difusión incidencia para que la sociedad pueda entender que los riesgos y los desastres son una construcción social y no repliquen esa triste historia de los desastres naturales. Entonces, para ello es importante integrar diferentes disciplinas y desarrollar casos de estudio
así como difundir en diferentes foros a nivel local, nacional e internacional esos resultados de la investigación. Otro factor de suma relevancia es que a través de este tipo de investigación queremos fortalecer y ampliar la comunidad de investigación, que ya nos hablaba Ray de qué es lo que se hace en México, pero necesitamos todavía más gente y sobre todo con miras a tener una mayor incidencia en la política pública y la práctica y ayudar a la correcta difusión en los medios de comunicación de qué es la construcción del riesgo y los desastres. En el ámbito de la política pública se busca incrementar las estrategias de reducción de riesgo de desastres, también a borrar de alguna manera del mapa el enfoque fisicalista en los que los desastres se visualizan como sinónimo de la ocurrencia de fenómenos naturales, y reconocer y demostrar que las causas genéricas pueden tener diversas manifestaciones locales. Hay otros ejemplos que tienen que ver con el desarrollo y equidad, y el más importante es difundir que distintos procesos convencionales de desarrollo generan condiciones de riesgo, por lo que es fundamental incorporar la reducción de riesgo de desastres en la planificación para el desarrollo y el crecimiento económico. Los temas centrales son eventos desencadenantes, exposición de elementos sociales y naturales, estructura social y económica de las comunidades expuestas, elementos institucionales y de gobernanza. Hay una serie de métodos que se utilizan en FORIM y sobre todo es para identificar que durante diferentes periodos de tiempo se construye el riesgo. Tengo ya nada más un minuto, entonces se los voy a mencionar rápidamente. Es un análisis retrospectivo longitudinal que debe de desarrollo temporal de los procesos que se han producido, a partir de los cuales se producen los desastres en el pasado, la construcción de escenarios, es decir, qué es lo que puede ocurrir potencialmente, análisis comparativo de casos para poder encontrar similitudes y entender mejor los contextos en los que se desarrollan, y los metaanálisis, que son revisiones sistemáticas de literatura sobre un tema en específico para identificar y evaluar los resultados consistentes a través de diversos estudios. Y ya nada más para concluir, comentarles que el enfoque de la ciencia no debe limitarse a proporcionar la información correcta en el momento adecuado para las personas adecuadas, ya que la investigación científica también es utilizable. Sin embargo, la construcción de esa tan anhelada interfaz sólida entre la ciencia y la tecnología, que esté dirigida a la formulación de políticas públicas y prácticas en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres, requiere, por un lado, una investigación transdisciplinaria integrada, pero por el otro, y sobre todo, de manera permanente, voluntad, compromiso y reciprocidad por parte de los tomadores de decisiones. Entonces, es momento de quitarle, ya no sirvió esta diapositiva, el cinturón de fuerza al conocimiento científico para que se pueda realmente vincular con la política pública y la toma de decisiones y la práctica. Muchas gracias. Voy a descompartir la pantalla. Muchísimas gracias, doctora Iracema Alcántara. De hecho, ya nos están empezando a llegar preguntas de todos los ponentes. Gracias. Y justamente para poder guardar bien este tiempo de intercambio de preguntas al final de nuestra sesión, le voy a ceder la palabra en este momento, sin mucho preámbulo, a la maestra en ingeniería Cecilia Izcapa Treviño. Ella y nuestro último ponente son ya personal especialista del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Cecilia Izcapa es directora de Análisis y Gestión de Riesgos actualmente, pero también ha fungido en diferentes ámbitos. Antes de esto fue su directora de Riesgos Químicos, también del CENAPRED, y es una gran especialista en el manejo de sustancias químicas peligrosas, gestión de sitios contaminados y en general en todo el tema de análisis de riesgos. Ella nos va a hablar del Atlas Nacional de Riesgos. Adelante, Cecilia, muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de las redes.
en esta nueva modalidad a distancia, porque está funcionando bastante bien, y gracias a las personas que me acompañan en este panel. Pues por supuesto con un orgullo de formar parte de esta institución, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que yo creo que son de los pocos ejemplos, una de las instituciones que se han mantenido, fortalecido y han adquirido un reconocimiento a través del tiempo en este país, en que cambiando los gobiernos, pues cambian las instituciones y los enfoques, y el CENAPRED pues se ha mantenido durante estos años que acabamos de cumplir en el mes de mayo, el 30 aniversario del CENAPRED. Entonces, pues un orgullo de pertenecer a la institución. Yo lo que les voy a presentar es, les voy a hablar, por favor, del Atlas Nacional de Riesgos, que es una herramienta de la cual estamos también bastante orgullosos y que se ha ido fortaleciendo. La que sigue, por favor. Por mandato de ley corresponde al CENAPRED el desarrollo y mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgos. Y pues es un sistema de información en el que se llevan a cabo diferentes análisis en un tiempo determinado y en un espacio determinado, en donde se conjugan los peligros, la vulnerabilidad, la exposición, que son los factores para poder determinar el riesgo, que es hacia donde vamos caminando. En esta primera imagen que ponía, bueno, puedo regresar tantito, aquí pongo, y muchos de ustedes ya los conocen y otros no lo conocerán, les invito a que accesen a la página, ahí está la dirección electrónica del Atlas, y esta es la primera pantalla que aparece, donde tenemos el monitoreo y aviso de los fenómenos naturales en tiempo real. Recibimos información de muchas dependencias, hay atrás toda una gestión de la información y todo un conocimiento científico para llegar a desarrollar esta plataforma. La que sigue, por favor. Estos fueron los orígenes del Atlas. Por ahí del 1991, la Secretaría de Gobernación publicó por primera vez la versión del Atlas Nacional de Riesgos, y entonces era un documento en físico, en papel, salió la publicación, y posteriormente en el 2001 se publicó 10 años después este documento, que es el de diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México, una publicación que fue bastante exitosa y consultada por mucha gente cuando se empezaba a trabajar y hablar en nuestro país de los riesgos provocados por fenómenos de origen natural y antrópico. Y la que sigue, por favor. Y el Atlas ha evolucionado a través del tiempo hasta convertirse actualmente, pasamos por ahí en una plataforma, ya en un sistema de información geográfica, en lo que conocíamos como el SABER, el sistema de análisis y visualización de escenarios de riesgos, hasta llegar a lo que es actualmente el Atlas Nacional de Riesgo, que cuenta con más de 25 aplicaciones dinámicas para la consulta y el análisis de escenarios de riesgos, y está conformado por más de 10,000 capas, cerca de 10,300 capas de información del territorio, como les decía, que abarca peligros, vulnerabilidades, exposición, riesgos, bases de datos, y atrás de esta herramienta, pues hay todo un conocimiento científico en el manejo de software especializado para hacer las modelaciones, muchas de las que se llevan a cabo aquí en el centro, y se sube la información a través de las diferentes, lo desarrollan las diferentes subdirecciones, y hay todo un manejo para la visualización y la publicación de los datos. La que sigue, por favor. Y como ya lo habían mencionado previo a mi participación, pues, ¿cuál es la idea de tener esta herramienta que consideramos muy útil para la toma de decisiones, sobre todo? Pues tenemos en nuestro país, que dada su posición geográfica y sus características muy particulares, pues México es un país susceptible a todos los fenómenos que vienen definidos en la ley.
todos los que abarcan la definición de los fenómenos hidrometeorológicos, de los geológicos, de los antrópicos, todo tenemos en el país. Y entonces se presentan cada año diferentes eventos, pues que es producto de la dinámica intrínseca de la naturaleza, pero que nos ocasionan el impacto de estos fenómenos en el país, pues nos ocasionan pérdidas en cuanto a pérdidas humanas y un costo por daños y pérdidas en la infraestructura. Y en esta lámina es que les presento, el CENAPRED también es una fuente de información oficial que lleva a cabo la evaluación social y económica de los desastres para saber cuánto nos cuesta en México. Y en esta lámina vemos a partir del año 2000 y hasta el año 2019 este costo que han tenido los desastres por diferentes fenómenos. Podemos decir en general que poco más del 80% del impacto de los fenómenos se debe a fenómenos hidrometeorológicos en el país. Sin embargo, cuando ocurre un sismo, el impacto que tiene pues es muy importante y puede llegar a ser superior al impacto de los fenómenos hidrometeorológicos, como vemos en la lámina para el año 2017, que fue cuando ocurrieron los sismos de septiembre, que tuvieron un costo de 88,440 millones de pesos, que vemos que es de los más costosos. Solamente es superado en el año 2010, en el que se presentaron ambos fenómenos. El sismo en Mexicali, un fenómeno geológico, y fenómenos hidrometeorológicos, como fueron el huracán Alex, Carl, Matthew, y hubo una serie de inundaciones importantes en el sureste del país. Y ahí destacamos otros 2 años, el 2005 y el 2007, con el huracán Dean en Tabasco y el huracán Emily, Stan y Vilma en el 2005, y por supuesto fue un año muy importante en impacto y en el costo que tuvieron los desastres en el año de 2013 por el impacto del huracán Ingrid y Manuel, que ascendieron a 61,519 millones de pesos. Sin embargo, las pérdidas humanas, finalmente ha habido un avance y las pérdidas humanas pues no han sido tan significativas. Hay otro, dentro de esta jornada, va a haber una sesión específica para los sistemas de alerta temprana, y entonces ahí verán cómo cuando se establece el sistema de alerta temprana en nuestro país, las pérdidas humanas debido a fenómenos hidrometeorológicos han disminuido considerablemente. Y aquí en los sismos, mientras que en el 85 se reportaron oficialmente 6,000 muertes, en 2017 estuvieron los fallecimientos alrededor de 500 fueron, no obstante que la infraestructura expuesta es más costosa y por tanto los daños son mayores. ¿Y cómo queremos enfocar y cómo enfocamos el Atlas? El Atlas lo enfocamos como una herramienta, les decía, para la toma de decisiones, para poner al servicio de los tomadores de decisiones y de la población, de las instituciones académicas, públicas y sociales, poner a su servicio toda esta información que puede ser muy útil en todas las etapas que conforman a la gestión integral de riesgos. Entendido como esta gestión integral de riesgos de desastres, como un proceso de planeación, de participación, de evaluación y de toma de decisiones. En lo que queremos enfatizar es que esté basado en el conocimiento de los riesgos y de su construcción social. Tratar de cambiar efectivamente esa visión histórica de enfocarnos en la atención del desastre, ya la materialización de todos estos elementos que conforman al riesgo. No, enfocarnos en el conocimiento del riesgo y cuáles son sus causas y su construcción social. Y en este modelo, en este proceso de gestión integral de riesgos, pues es un proceso interdisciplinario, intra y interinstitucional, en el que tienen cabida todas las instituciones. No es responsabilidad solamente del gobierno y no nos podemos dar abasto el Centro Nacional de Prevención de Desastres con toda la gente formidable que lo integra, pero para dar
atención a todo el país. Entonces, es aquí que pueden participar y pueden abonar mucho todas las instituciones de investigación, académicas, públicas, privadas. Hay una participación y una serie de acciones que lleva a cabo también las organizaciones de la sociedad civil, que estamos tratando actualmente de integrarlas en un proceso más ordenado. Entonces tienen cabida a todos. Y el fin último debe de ser la reducción y el control permanente del riesgo de desastre, para poder conformar sociedades y entornos más seguros, más resilientes y un bienestar, generar un bienestar para la población. La que sigue, por favor. Les voy a tratar de demostrar rápidamente a través de estas láminas cómo puede ser útil el uso del Atlas en las diferentes etapas. Por la que sigue, podemos tener escenarios de peligro y de riesgo a través, les digo, del manejo de modelos, que se tiene que tener un conocimiento también técnico para saber manejar estas modelaciones, para hacer escenarios de peligro por diferentes fenómenos. Aquí tenemos uno de áreas susceptibles de inundación por tsunamis. El que sigue, por favor. El ejemplo, bueno, de este mapa de peligro por inundación, en donde se pueden tomar en cuenta pues, los tirantes, la velocidad de las corrientes, en fin. Y lo que podemos llegar es asociando, por ejemplo, teniendo la tipología de la vivienda, asociándole a este tipo de vivienda, si es de construcción precaria, de materiales endebles, bien construida, 1 o 2 pisos, si es de adobe, en fin, diferentes características. Le podemos asociar funciones de vulnerabilidad, también dependiendo del fenómeno que queremos estudiar. Le podemos asociar un costo a estas viviendas y entonces podemos determinar el riesgo como la pérdida probable esperada en términos económicos, en este caso para una inundación, para un periodo de retorno determinado. Y esto lo podemos obtener, este tipo de imágenes, y que podemos subirlas al Atlas a través de ortomosaicos, que también hemos incursionado en estas nuevas tecnologías mediante el empleo de drones. La imagen que aparece aquí es de uno de los drones que tenemos, un hexacóptero, que junto con que se le pueden adaptar cámaras térmicas otras cámaras de amplio espectro, y con el uso también de los GNSS, de sistemas globales de satélite, de posicionamiento satelital, pues podemos ubicar muy bien georreferenciadas, podemos tener las imágenes y generar estos ortomosaicos, poder generar diferentes escenarios y la que sigue, por favor, que nos pueden servir para determinar y elaborar estos mapas de peligro y de riesgo. En el tema de la previsión, tenemos como un ejemplo incluidos dentro del Atlas las rutas de evacuación y los refugios temporales en cuanto al volcán Popocatépetl. Como ya vimos, aparte de contar con estos mapas de peligro y de riesgo para el volcán, se hizo un trabajo en campo para recorrer todas las rutas de evacuación alrededor del volcán Popocatépetl en todos los estados que se podrían ver impactados debido a su actividad, y tenemos ubicados los refugios temporales, y la gente puede accesar y verlo en una cámara de 360 grados que se hizo el recorrido por todas las rutas para ver en qué condiciones están, para ver las señalizaciones, y como es un sistema dinámico, si los refugios temporales cambian, esto se actualiza y lo cambiamos en la ubicación dentro del mapa. En la que sigue, por favor. También nos sirve en el tema de la prevención y la previsión para desarrollar escenarios de simulacros, y entonces hacemos ejercicios. Aquí en el CENAPRED funciona, entra en operación el Comité Nacional de Emergencias cuando ocurre en la vida real el impacto de algún fenómeno, pero podemos hacer los simulacros previos para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de este comité, cómo interactuamos, cómo nos comunicamos con las diferentes dependencias para atender a la población. Y que sigue, por favor. Y también durante el auxilio y la atención de la emergencia podemos hacer uso del Atlas. Un ejemplo muy claro y también de estas relaciones entre las instituciones, en este caso con la UNAM,
Este mapa de aceleraciones, cuando ocurre un sismo, el Servicio Sismológico Nacional determina su epicentro y su magnitud, pasa la información al Instituto de Ingeniería de la UNAM y hacen la distribución de las aceleraciones debido al sismo, pasan esta información al CENAPRED y nosotros ponemos este mapa de distribución de aceleraciones y entonces ya podemos, como un instrumento para la toma de decisiones, saber dónde vamos a tener mayores afectaciones. El que sigue, por favor. Podemos ubicar poblaciones afectadas. Este es un ejemplo de un mapa de los sismos del 7 de septiembre, y entonces podemos saber hacia dónde se despliegan los insumos, la atención geográficamente ubicada. Por favor, podemos identificar las edificaciones con su nivel de daño, levantamiento de las imágenes y tenerlos ahí georreferenciados. Por favor, la que sigue. Lo mismo con estas ortomosaicos de las fotografías, por ejemplo, en una inundación. Y, por supuesto, también en la etapa de recuperación y reconstrucción nos sirve el Atlas para hacer un análisis entre los diferentes por ejemplo, en estos mapas está la susceptibilidad por el deslizamiento de laderas, que se puede relacionar con un mapa de sismicidad. Esto fue en Nayarit, en lo que sigue, por favor. Para ubicar, aquí está en el río Acaponeta, se ubicaron en donde se pretendía llevar a cabo las obras de reconstrucción. Y entonces se ve en un escenario de inundación, ahí vemos en esos círculos las diferentes construcciones, obras de reconstrucción que se pensaban llevar a cabo. Entonces sirve como un instrumento para la toma de decisiones, para ubicar el mejor lugar para llevar a cabo la reconstrucción y no volver a construir el riesgo. Y es así que estamos trabajando también de la mano con SEDATU para llevar a cabo todas estas obras de reconstrucción y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la toma de decisiones de sus proyectos de inversión nuevos los tomen como un criterio de selección y de decisión en dónde van a ubicar las obras, detectar si están ubicando en alguna zona de peligro, de riesgo, ver si puede ser mitigable o no en términos económicos y entonces incluir dentro de las obras de mitigación para el riesgo al que estén expuestas estas nuevas inversiones. Y entonces es así que se puede determinar cuáles son las obras que se pueden llevar a cabo para mitigar el riesgo. Entonces, bueno, a manera de conclusión, podría decirles que este conocimiento del territorio mediante datos geoespaciales, pues debe de constituirse en un punto de partida para la toma de decisiones, para llevar a cabo un ordenamiento territorial fundamentado en conocimiento científico. Y todo esto, pues, también tomarlo en cuenta en el cuidado del medio ambiente, que es un factor también indiscutible en la generación de desastres, deterioro ambiental, y por supuesto, establecer políticas públicas en materia de gestión integral del riesgo en beneficio y bienestar de nuestra población. Pues esto sería todo de mi parte. Eso muy poco el tiempo. Muchas gracias. Sí, se va muy rápido cuando uno está hablando de estas cosas. Se va muy rápido el tiempo. Y bueno, para no tomarle el tiempo a los comentarios y a las preguntas que nos han estado llegando al final, vamos a dar paso al último ponente de esta mesa, quien es un colega muy apreciado con muchísimos años de experiencia en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el maestro Carlos Gutiérrez Martínez, quien es ingeniero geofísico de la Facultad de Ingeniería y es maestro en Sismología y Física de la Tierra por el Instituto de Geofísica. Él estuvo laborando en el Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1982 y ya desde marzo de 1990 ingresó al CENAPRED como investigador de riesgos geológicos y desde 2006 desempeña encargo del director de investigación de esta institución. Entonces, con toda esta experiencia estoy segura que habrá muchos comentarios sobre los aportes y en particular él se va a enfocar en la subcuenta de investigación del FOPREDEN. Una vez que termine esta presentación, vamos a dar
un espacio generoso para las preguntas y comentarios que nos han estado llegando. Muchas gracias. Adelante, maestro Carlos Gutiérrez. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Voy a tratar de ser muy concreto y me voy a referir a los instrumentos financieros de la protección civil de manera inicial y de manera muy específica a la subcuenta de investigación. En 1997 se puso en funcionamiento el FONDEN, que todos conocemos, mucha gente conoce, que sirve para la atención de la emergencia, la atención del desastre, la vuelta a la normalidad, aportar insumos, etcétera. Sin embargo, ya después del año 2000, se vio la necesidad, y debo decir que el Senapred hizo la propuesta, de crear un fondo no solo para lo reactivo, sino para lo preventivo, y de ahí surgió el FOPREDEN. En este caso es un instrumento financiero creado para los fenómenos naturales, y la idea fundamental fue, y sigue siendo, aportar recursos económicos para los estados, los municipios, las instituciones de investigación, instituciones educativas, que realizaran proyectos, que puedan realizar proyectos con miras a la prevención, que sirvan para identificar todas estas causas que se han estado mencionando, el por qué ocurren los desastres, cuáles son las variables, los elementos sociales que producen estos desastres y cómo los podemos evitar, es decir, una parte de actuación a tiempo. Sin embargo, después de varios años de operación del FOPREDEN, surgió la pregunta, y porque identificamos la necesidad de que el propio Sistema Nacional de Protección Civil mandara a hacer, por decirlo de una manera coloquial, si me lo permiten, algunos instrumentos, proyectos muy específicos que fueran una especie de trajes a la medida para lo que estamos investigando, para lo que estamos haciendo, tratando de identificar y de mitigar. La siguiente, por favor. De esa manera, en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, las reglas del FOPREDEN, en el apartado subcuenta de investigación para la prevención, la siguiente, se expresan una serie de criterios y de fundamentos. Uno de ellos, me permito citarlo aquí, la subcuenta de investigación a la que me refiero surge de la necesidad de contar con estudios e investigaciones que resuelvan problemas fundamentales, transversales y de alta trascendencia para ser más eficientes y más efectivos. La siguiente. De tal manera, en el artículo 46 de estas reglas, dice: los recursos en la subcuenta de investigación para la prevención se destinarán recursos a promover el desarrollo de estudios orientados a la gestión integral del riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada. Insisto, este es un instrumento financiero que opera en un sentido distinto al FOPREDEN ordinario. En el caso del FOPREDEN, la Federación aporta recursos a los estados, a las instituciones educativas. Aquí aporta recursos para que el propio SINAPROC pida, mediante una convocatoria, el desarrollo de un proyecto que el SINAPROC, el Senapred, la DGGR o todos en conjunto identifiquemos como necesario. La siguiente. Recursos disponibles, artículo 47, dice: al inicio del ejercicio fiscal, el fiduciario aportará un monto específico que podrá ser alrededor de hasta del 10% del monto aprobado para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Esto se traduce en la práctica en un fondo del orden de 30, 40 millones aproximadamente. La siguiente. ¿Qué tipos de proyectos se financian? Viene una lista larga, una presentación muy formal, muy detallada, desde el 1 hasta el 16. La siguiente, por favor. Concretamente, a manera de resumen, les presento esta lámina en donde a lo que se refiere toda esta lista anterior es los proyectos que generan conocimiento, que identifican y valoran vulnerabilidad física y social, el riesgo, conocerlo, modelarlo, disminuirlo, de qué manera se tiene que hacer, y medir, identificar el peligro, la vulnerabilidad, los bienes expuestos, desde luego, que son
la infraestructura, las viviendas, el patrimonio y, por supuesto, las personas que habitamos. Otro tipo de proyectos es la identificación de acciones históricas de prevención. El doctor Padilla hizo una excelente presentación, sobre todo señaló aspectos fundamentales en este tema. Desarrollo y mejoramiento de tecnologías para prevención y mitigación. Análisis del comportamiento de capacidades sociales para la resiliencia. Aspecto fundamental. Otro aspecto es las estrategias para la toma de decisiones. Hacerlo de manera óptima, con los criterios más objetivos y de la manera más eficiente. Capacitación y difusión, necesidades y estrategias. Es muy importante no solo saber, no solo haber identificado, conocer variables, valores, etcétera, sino darlo a conocer a la población y a los que toman decisiones. Es un aspecto también que soporta, que apoya esta subcuenta de investigación. Y la promoción de la cultura con las metodologías novedosas, etcétera, en todos sentidos. La siguiente. De tal manera, vemos aquí que tenemos estudios socioeconómicos del impacto de desastres, percepción del riesgo, aquellos para la reubicación de población vulnerable, los enfocados al desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Aquí hay claves muy importantes para mitigar el riesgo, para evitar fallecimientos. La transferencia del conocimiento, fomentar la capacitación y formulación de políticas públicas, aspecto fundamental, y los programas sociales. La siguiente, por favor. Artículo 49 dice: podrán acceder a los recursos de esta subcuenta las instituciones académicas y de investigación con carácter público o privado, a través de las convocatorias que salgan emitidas por parte del CENAPRED, a propuesta del CENAPRED, o los consejos científicos asesores con los que cuenta el SINAPROC, que son también elementos muy importantes, muy útiles para esta gestión y mitigación del riesgo. El artículo 51 dice: el CENAPRED y los comités científicos asesores podrán proponer proyectos que puedan ser apoyados por esta subcuenta. Atención, insisto, no es un fondo al que la gente pueda enviar una propuesta. Las propuestas surgen de aquellas necesidades que identifique el CENAPRED junto con los SAs y las demás direcciones generales, el cuerpo general del Sistema Nacional de Protección Civil. Artículo 52 dice: la evaluación de los proyectos estará a cargo de un comité interno que está integrado por personal del CENAPRED y que podrá ser apoyado por el Consejo Científico Asesor del FOPRED y los consejos científicos asesores. La siguiente, por favor. Ya para ir cerrando esta charla y dejar unos minutos para preguntas, cito nada más que se han desarrollado proyectos principalmente sobre el análisis de la vulnerabilidad, sistemas de alertamiento, identificación de peligros, de fenómenos naturales y sobre todo contribuciones para el Atlas Nacional de Riesgos. La siguiente. Voy a hacer muy breve, nada más señalar algunos proyectos que ya han sido realizados. Uno de ellos es la visualización de variables climatológicas como insumo por el Atlas Nacional. Ya se mencionó que la mayor parte de las pérdidas en nuestro país sigue siendo derivada de los fenómenos hidrometeorológicos. Por esa razón verán ustedes aquí proyectos en esos rubros. Otro más es el pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica, utilizando sistemas de modelación climática regional. La siguiente. Otro de ellos es el desarrollo de pronóstico operacional de eventos extremos, de oleaje, marea de tormenta. Otro que tiene que ver con la regionalización de gastos por avenidas máximas, o sea, estas concentraciones de lluvia muy grande que se da en algunas cuencas y que tienen respuestas y consecuencias en asentamientos humanos aguas abajo. La siguiente, por favor. Para terminar, citaría un proyecto que ha sido muy exitoso y sobre todo muy útil para la población,
que tiene que ver con el análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia y hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México. Es un mapa que nos dice dónde están las grietas debidas a la extracción de agua intensiva por bombeo y que ha originado que en la zona urbana haya áreas muy afectadas por estos agrietamientos, y no solo el agrietamiento en sí en el terreno, sino la subsidencia, estos escalonamientos que se llegan a generar y que dañan las propiedades, las calles, las tuberías, etc. Esta capa se puede consultar en el Atlas Nacional de Riesgos. A la gente le ha servido mucho. Con esto termino mi participación. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestro Carlos Gutiérrez. Bueno, pues con esta riqueza de ideas, vamos a dar paso a las preguntas. Como tenemos muchas preguntas, vamos a dividirlas como en dos grandes bloques. Por un lado, vamos a empezar con las preguntas que son más generales, que las podrían comentar cualquiera de los especialistas, y luego vamos a dar paso a preguntas específicas para cada uno de los especialistas. Y voy a leer, de hecho, de 3 en 3 para tratar de optimizar la respuesta que se pueda dar a estas preguntas. En primer lugar, como pregunta general, tenemos muchísimos temas. En este caso, vamos a empezar con una que se relaciona con las infografías científicas. Preguntan, ¿cómo hacerle llegar a quien le toca que las infografías científicas sean comprensibles a la comunidad, y qué avances desde la trinchera científica se ha visto en esta tarea? Otra pregunta es ¿quién supervisa que se lleve a cabo y se le dé certeza de la información que aportan a los municipios, y qué faltas incumplen los municipios que no han aportado información actualizada? Y otra pregunta que atraviesa muchos de las preguntas que hace nuestro público y que también podrían abordar varios de los especialistas es la relación entre la investigación y el COVID. Es un tema que no se ha trabajado directamente en esta mesa, pero hay muchas menciones en los comentarios preguntando si el COVID-19 entra dentro de la categoría de desastre, cómo entra dentro de esta categoría y qué podrían decir los especialistas del COVID, digamos, en su característica de amenaza, ¿no? Si quieren, empezamos por allí. Quien desee de los especialistas tomar la palabra, adelante, y después nos vamos a enfocar en preguntas que van dirigidas en específico a alguno de ustedes. Gracias. Bien, doctora Ruiz, yo haría un comentario muy breve sobre las infografías. Ese es un elemento muy importante, un elemento básico en la difusión de la cultura de la protección civil y de los conocimientos a los que ha recurrido el CENAPRED. Nos hemos empeñado en tener una vasta colección de infografías tratando de cubrir todos los aspectos de interés, todos los fenómenos, y una cosa importante es que buscamos que sean muy accesibles para la población. Están escritas con un lenguaje muy accesible, muy sencillo, y principalmente elementos gráficos que permiten la tarea de la mnemotecnia, que es muy fácil absorber el conocimiento, queda la imagen muy sencilla en la mente de la población. En cuanto a las otras dos preguntas, le daría el espacio a la doctora Izcapa, si me lo permite. Sí, en cuanto a lo que comentaban la pregunta era sobre los atlas municipales, ¿no? La información municipal. Por ley el CENAPRED es el que desarrolla y mantiene actualizado el atlas y genera mucha información que pone a disposición y se puede tomar como base para desarrollarlo ya de manera estatal, y en algunos casos el nivel de detalle puede llegar a ser municipal. Los estados y los municipios son los que tienen por ley la obligación de desarrollar sus atlas. Cuando llevan a cabo su atlas, no los envían a nosotros, se distribuye a través de todas las áreas técnicas para que revisen cada uno de los fenómenos y se les hacen todos los comentarios y las observaciones para que sean considerados dentro de este desarrollo y en las actualizaciones subsecuentes. Y entonces ya es que lo integramos.
De hecho, ahorita estamos llevando a cabo aquí en el Senapred un proyecto para, a través de todo lo que tenemos en el Atlas, sacar la información que sirva como una línea base para hacérsela llegar a todos los municipios del país para que cuenten con información sobre al menos los peligros a los que están expuestos por los diferentes fenómenos en cada municipio. Y en cuanto a la otra pregunta del COVID, dentro de la ley están considerados los fenómenos de origen sanitario ecológico, y ese incluye a las pandemias, a las epidemias, las plagas y la contaminación. Sí está incluido, entonces sería la respuesta, pero la responsabilidad de el manejo técnico y el manejo de la emergencia recae en la Secretaría de Salud a través de sus diferentes dependencias, como son la Dirección General de Epidemiología, el SINAVE, en fin, diferentes dependencias que pertenecen a salud. Lo que tenemos en el Senapred, en la página donde les decía los fenómenos que se están monitoreando en tiempo real, tenemos un aplicativo del COVID donde tenemos un análisis de la información, de gráficas, y ponemos a disposición de toda la población, basado, por supuesto, en los datos oficiales generados por la Secretaría de Salud, de los muertes, los sospechosos, cómo está la situación en los municipios, de la información sobre las comorbilidades asociadas a los fallecimientos a nivel municipal, y las gráficas de cómo ha ido evolucionando la epidemia. La Coordinación Nacional de Protección Civil como tal, a través de la Dirección General de Protección Civil y el Senapred, participan también en el Comité Nacional de Emergencia, que está llevando a cabo la atención de la misma, y esto es en uno de los hospitales militares por allá, por Tacubaya. Y también lo que participamos es coadyuvando en la difusión de la información, de generación de infografías y mensajes a la población a través de las redes sociales de los que dispone la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora Izcapa. Vamos a darle brevemente la palabra al doctor Hugo Delgado, porque nos quedan 6 minutos de foro. Entonces, para dar pie a los comentarios, doctor Hugo Delgado, por favor. Sí, quisiera contestar a 2 de las preguntas que se hicieron, uno sobre las infografías. Es muy importante señalar que las infografías, tal como lo señala el maestro Carlos Gutiérrez, es información que le sirve a la gente para saber qué es lo que debe de hacer ante determinado tipo de eventualidad. Sin embargo, es muy importante también complementar con otro tipo de infografías que se producen en el ámbito científico, que tienen que ver con la explicación a la comunidad acerca de cómo funcionan los fenómenos. De esa manera tenemos un acoplamiento muy virtuoso, y por eso siempre vamos de la mano conjuntamente la investigación con, en este caso, el Senapred. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia produce una serie de infografías, lo mismo que los diferentes institutos de investigación, que permiten explicar a la población los conocimientos actualizados que se tienen, los conocimientos que se generan en el proceso de la investigación, y que permiten mostrarle a la población ese nivel de actualización que se requiere en el conocimiento de los fenómenos. Y por otro lado, en términos de la relación de la investigación con el COVID, quisiera recordarles que la Universidad Nacional Autónoma de México, en términos generales, ha venido atendiendo diferentes aspectos relacionados con la pandemia, precisamente tomando como punto de giro las actividades que se pueden generar en los institutos de investigación. De manera que hay actualmente 3 grupos fundamentales. Uno que tiene que ver con los insumos, que tiene que ver con el diseño de mascarillas, con el diseño de sistemas de intubación, con una serie de sistemas que permiten aportarle a la sociedad a través del gobierno federal una serie de elementos que permiten abordar de mejor manera los efectos de esta pandemia. También se ha generado un mapa de vulnerabilidades que actualmente
son de gran utilidad para el gobierno federal, que permite situar de manera inteligente cómo se está desarrollando la pandemia. Entonces, diferentes aspectos que tienen que ver con la labor de investigación son de aplicabilidad justamente en esta eventualidad. Y lo que es importante y que es fundamental es que haya una coordinación para que la investigación pueda conectarse con el usuario de esos conocimientos y de esas aplicaciones. Gracias. No sé si ¿me escuchan? Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, ok. Bueno, yo quisiera abordar un poquito la cuestión de la pandemia, si bien se está abordando desde una perspectiva de salud que es entendible. Lo que está ocurriendo es un desastre. Estamos todos viviendo, transitando un desastre, y lo que podemos ver en pantalla es precisamente que ahora la amenaza es de tipo sociobiológica, pero las vulnerabilidades son las mismas. Hay que darle importancia a entender, por ejemplo, que por un lado hay una vulnerabilidad intrínseca de las familias, de los individuos, que está relacionada con factores de morbilidad, pero hay otro tipo de vulnerabilidades que tiene que ver con la urbanización, con el hacinamiento, con la desigualdad, con la pobreza, con las condiciones inseguras en las que vive la gente, el analfabetismo por la falta de acceso a la información, las condiciones de insalubridad, la falta de ordenamiento territorial, y por supuesto de los grupos más vulnerables tenemos médicos, enfermeras, enfermeros, todos los que están ahí en la primera línea, los empleados en actividades esenciales, los migrantes, por supuesto, y personas con discapacidad, diversidad, grupos indígenas, pues, aquellos que tienen problemas psiquiátricos en las instituciones penitenciarias, etcétera, asilos de ancianos, carencias del sector salud, etcétera. Entonces, todo esto son factores de vulnerabilidad que ya existían desde antes del COVID-19. Y lo único que está ocurriendo es que llega la amenaza, que es el COVID, a las comunidades que están expuestas y que son vulnerables, y estamos viviendo precisamente ese desastre. Va a ser muy importante utilizar la perspectiva forense para poder entender todo lo que está ocurriendo, pero desde ya se puede visualizar esa situación. Muchas gracias a los ponentes. Vamos a dar pie a unos comentarios finales y una intervención final del doctor Raimundo Padilla con algunas de las preguntas que de hecho van dirigidas a él. Al doctor Padilla le preguntan, en la crisis de la pandemia en México y desde el punto de vista social, ¿qué sugerirías a los tomadores de decisiones para fortalecer la gobernanza con la comunidad? Y muchas de las preguntas subsecuentes que han estado llegando tienen que ver justamente con las formas de colaboración, con la incidencia social y con las instituciones de prevención. Doctor Padilla, si quiere hacer un comentario respecto a esto, adelante. Sí, claro que sí. Muchas gracias por ceder la palabra. Bueno, yo creo que es cierto, hace falta ver esta situación que estamos padeciendo todos desde un espectro más amplio, desde un contexto más general y desde un marco también conceptual que permita comprender con mayor detalle qué es lo que está ocurriendo, y una de esas opciones podría ser el marco de la gestión integral del riesgo y el desastre. Si bien la Secretaría de Salud tiene una enorme responsabilidad en la toma de decisiones, me parece que hace falta incorporar en los comités a especialistas en comunicación de emergencias e incluso en percepción del riesgo para que mejoren los discursos, se eviten las contradicciones y la población pueda contar con información más ordenada y coherente. Eso me parece que ayudaría mucho a fortalecer la toma de decisiones que hace cada familia y mejorará la respuesta ante los mensajes emitidos. Hay afortunadamente en nuestros días varios canales a través de los cuales se está diseminando información científica de muy buena calidad, además de los institucionales. Por ejemplo, la Red SCLIM tiene en estos momentos un seminario nacional donde está divulgando la producción que se realiza de manera permanente cada año. Los invito a que entren a la página de redsclim.org.mx y vean el tipo de producciones que se realizan, escuchen las presentaciones que hacen especialistas en distintos campos de manera interdisciplinaria.
Entonces, a mí me parece que hay que ampliar el diálogo, que ya ahora necesitamos de un enfoque más interdisciplinario, que las respuestas ante las situaciones que estamos viviendo no se deben tomar solamente desde un solo enfoque disciplinario, sino que tiene que ser más integral, involucrar a los geógrafos, involucrar a los sociólogos, a los comunicadores, a los historiadores, porque todos tenemos información relevante que aportar para atender los grandes problemas que enfrentamos como nación. Muchísimas gracias. Pues con este comentario final del doctor Padilla, pues damos término a esta actividad. Se quedaron un montón de preguntas en el tintero, muchas de ellas muy interesantes, muchísimas preguntas relacionadas con la participación, con los datos, con el monitoreo, con la actualización de información. El CENAPRED se va a quedar con todas estas preguntas y comentarios y estoy segura que dará pie a participaciones posteriores en otras mesas, porque el interés, por supuesto, es creciente y nos da muchísimo gusto que nos estén siguiendo y que nos lleguen preguntas tan heterogéneas y con dudas como tan legítimas. Creo que esta labor de comunicación, el doctor Padilla estará de acuerdo conmigo, sin duda es fundamental. Pues sin más, cerramos esto, los invitamos a que nos acompañen a la actividad que empezará en punto de las 12 del día relacionada con monitoreo y sistemas de alerta, en particular los sistemas de alerta temprana para ciclones tropicales. Pues con esto cerramos la transmisión de esta primera mesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 12 del día y durante el resto de estos 2 días de jornada relacionada con las buenas prácticas en gestión integral de riesgo de desastres. Hasta pronto y gracias. Gracias por la invitación. Gracias, saludos a todos, querido Iracema, que estés muy bien. Perdón, Ray. Igual agradecerles a Iracema, Nacheli, Ray, Hugo, muchísimas gracias por sus atenciones, es un orgullo trabajar con ustedes.